Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos, queridas? A ver, acá voy a sumar a mis queridos compañeros de tertulias, a mis compañeritos bajo el árbol. Como pueden ver, estoy muy bien acompañada hoy en la noche. ¿Qué tal? ¿Quieres decir buenas noches? No, porque yo Hola, quería pan. Ah. Hola, ¿bien tú? ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Todo bien por ¿Estás acá? bien acompañada? Estoy bien acompañada, sí. Mira, lo que más me gusta de mi vida y de mis emprendimientos es esto, que al final como los tiempos los manejamos nosotros, aunque el Martín esté despierto, puedo estar con él acá, igual se queda piola y yo puedo seguir haciendo esto, que es lo que me gusta y me Me parece apasiona, muy ¿no? bien. Oye, ¿cómo estuvo Sí. la semana? ¿Tú cómo estás? Bien, bien intensa. Hola, Mari, ¿cómo está ahí? Mira, ahí llegó la Liz. Mi semana estuvo bien intensa, estaba acá bien agotada con los dos niños, con sus talleres, con sus terapias, con la escuela y todo. No estoy muy acostumbrada a estar sola toda la semana con ellos, así que estoy ahí bien atareada. Y un poco ahí de lo que vamos a hablar, Sí, ¿no? Hola Hola, Liz, ¿cómo bien, estáis? ¿ustedes? Qué bueno. Muy bien. Estaba justo contándole al Seba que estoy con el Martín acá, así que bueno, ya se está quedando dormido. Estoy acá, po. Ay, intensamente sorprendida con esta semana que ha sido bastante diferente a mis últimas semanas, así que bueno, en fin, preparada y dispuesta a poder conversar de todo lo que tenemos preparado hoy día, hay po. harto hay harto miedo que preparar. Hay harto que cosechar ahí también, pues así que hoy agradecerle a todos los que se Sí, están conectando, a ver si les tinca, quieren saber de qué vamos a hablar hoy día o no. ¿Pudieron ver ahí en nuestras redes, a ver, alguna pasadita, si es que cacharon de lo que íbamos a hablar? Vamos a hablar de miedo, qué miedo. ¿De qué vamos a hablar? miedo. El miedo a... ¿Qué miedo? El miedo a todo. Hoy día yo creo que el miedo a todo, sabéis que me pasaron tantas cosas esta semana que me acercaron con la sensación del miedo que la tengo como, el miedo lo tengo como súper a flor de piel. Y me viene muy de perilla esta conversación que vamos a tener hoy día porque necesito como un poco aprender a manejarlo, como que me estoy alejando caleta como de mi centro y de cómo poder enfrentar el miedo, como que me bloqueó, no sé qué me pasó. Nos suele pasar a todos. El miedo es la primera emoción más dura de las insatisfactorias que podemos tener. Pero hay, y como para partir, así como de una, hay dos miedos para mí. El, un miedo real y el miedo mental. Ahí yo creo que nuestra profesora nos puede explicar en un ratito más las cosas así de perilla, pero por lo menos así del punto de vista del chileno promedio, para que salga primero, para que después me corrijan y todo, es más entretenido. El, el miedo tiene estas dos cosas que a mí siempre me pasan, porque, por ejemplo, si uno va en la ciudad caminando o manejando y te encuentras con algo o alguien que te genera una impresión, uno tiene, lo primero es como miedo, y ese miedo es una reacción más visceral, en donde nuestros sentidos están presentes.
Si a mí me da miedo de inmediato, empiezo a sudar frío, empiezo a tener señales de que mi cuerpo se tiene que mover y actúo. Y el otro, que es el mental, que también te puede pasar posterior a este miedo real, que te puedes imaginar que, oh, me van a chocar, oh, me van a robar, oh, me quiere hacer algo. Ah, y te empezáis a pasar una película. Aquí empieza el miedo mental tipo película ochentera, bien charcha, porque igual no creo que sea muy racional, y ese miedo mental nos genera y nos llama a nuestras creencias. El creo que le ponemos etiqueta a lo de al frente o a lo que venga. Hoy, no, viene un flight, qué susto. Oh, no, viene algo, ¿cachai? Como, oh, no, ese auto me va a chocar. Y empezamos a ponernos por un par de películas y empezamos a actuar en base a esa película. Entonces, ahí esos miedos, me gustaría igual si la Liz nos quiere apoyar en esta después, pero lo que yo quiero complementar, para pasarle la palabra a Liz, que este miedo también, bajo la biodecodificación, y lo que explicaba la semana pasada era que te genera tres acciones. Ese miedo, o huyes, o te congelas, o atacas. Que ahí, para mí, ahí abre un poquito también el espectro, porque desde ahí empieza toda una acción que puede empezar como a conversar con uno mismo, y nacen dos emociones que a mí me generan mucho más miedo incluso que el miedo, la culpa y la vergüenza. Porque no actué, o Oye, porque ataqué, o porque me congelé, me da o la culpa o la vergüenza, y ahí ya empieza una seguidilla de emociones y un bucle y ese pensamiento rumiante, y empieza a pasar cosas malas. Y ahí yo creo que todos nos enganchamos, porque el miedo en general es uno, así sí, como, po. te lo voy a poner social. Oye, la crisis económica, que todo el mundo está hablando de crisis económica, genera un miedo, pero esos miedos conectan con nosotros. Entonces hay personas que dicen, crisis social o crisis económica, ya, voy a huir del país, me voy a ir a otro país a ver si ahí me resulta. O me quedo aquí y me congelo y no hago nada. O voy y hago la lucha Mm. social para que toda esta injusticia. Entonces vamos respondiendo, y desde ahí empiezan a suceder otro tipo de cosas. Pero volvamos al miedo, que es de donde nacen las cosas. ¿Se entiende? Sí, pues sí, se entiende, y igual es como que en mi caso personal de lo que te contaba esta semana, como que mi miedo ha sido súper easy. Y si pasa tal cosa, y si pasa, como que creo que ha sido mucho más miedo mental que miedos reales. Como que, como que siento que mis miedos de hoy en día no están siendo muy reales, pero sí están siendo muy mentales, como, y si le pasa algo a este pequeñín que está acá, o y si le pasa algo a Cristian que viajó a Santiago de noche, y esos miedos esta semana me han tenido así como súper rumiantes, así como que me metí dentro de la bola y me ha costado un poco salir. No sé ahí si nuestra profesora de cabecera nos puede guiar un poco de cómo poder enfrentar estos miedos, y también un poco como del miedo quizás vamos a ir a Santiago, ¿cachai? Como, no sé, como el Sí, y easy me tiene vuelta loca. antes de que hablé, las personas que están conectadas y los que vean el video después, dejen los comentarios cuál es su miedo, cuál es el miedo más grande que tienen. Cosa de también que podamos ir compartiendo y sabiendo de lo que opinan los oyentes. Bueno, Mm. sí, en realidad es lo que decían ustedes, estamos llenos de miedo, o sea, miedo a morirnos, miedo a enfermarnos, miedo a que dejemos de tener lo que tenemos, miedo a lo que dice la televisión, ponte tú, miedo a cualquier cosa que esté fuera de nuestro control. Entonces, como decían, el miedo efectivamente es una emoción, y es una emoción básica, es una emoción que nosotros no podemos controlar. No es algo que tú digas, ah, ya, ok, yo no voy a sentir miedo por esta situación. El miedo es visceral, como decía Sebastián, entonces el miedo va a estar, se lanza, se muestra ahí con nosotros.
Entonces tenemos el miedo físico, ¿cierto? Y el miedo psicológico. El miedo físico es un poco lo que lo que decían ustedes, que es como este miedo que es cuando nos enfrentamos a algo realmente que está ahí, que está materializado y que tenemos que defendernos o tenemos que huir o nuestro cuerpo se prepara biológicamente para tener una reacción. Pero está este otro miedo que es psicológico y este miedo crea confusión en nuestra mente. Y cuando crea esa confusión, crea una inseguridad. Ahora, este miedo psicológico nace porque nosotros estamos muy identificados con lo material, es decir, con lo de afuera. Se nos olvida que nosotros somos seres de naturaleza espiritual. Entonces nos desconectamos de esa esencia que uno debería como siempre estar atento, y cuando nos desconectamos nos nutrimos y nos llenamos de todo lo que hay afuera, de las noticias, de la, no sé, del virus, de envejecer, nos da miedo que nos pongan una fecha de vencimiento, como si uno realmente no supiera que somos impermanentes, o sea, que estamos de paso. Entonces, tenemos miedo a la muerte cuando debería ser algo natural, que nosotros lo tomáramos como desde esa parte espiritual. Entonces, donde está esa desconexión desde nuestro propio espíritu y desde nuestra propia naturaleza, nos identificamos mucho con todo este exterior. Entonces, es como que nuestra mente se atrapara en esta falta como de entendimiento. Y cuando a nosotros afuera nos muestran que todo está pasando, que hay un problema económico, que hay un bicho, que andan enfermedades, que todo lo de afuera, nosotros vamos, como que tomamos nuestra cabecita y absorbemos todo eso y nos olvidamos realmente de nuestro centro, como decía tu Pía. Entonces, eso, claro, como nosotros no lo tenemos identificado, nos crea una confusión. Y esa confusión mental nos altera y nos provoca la inseguridad. Entonces, desde ahí nace como esta sensación de miedo psicológico que se llama, que es como este miedo que uno se crea. Entonces uno lo potencia y en definitiva como que le pone tanta atención a lo que está afuera y no a lo que hay en tu interior, entonces como que empiezas a hacer una bola de nieve. Y empieza todo este conflicto interno y en definitiva este miedo psicológico es un conflicto con uno mismo que como uno no está educado emocionalmente, no sabe cómo enfrentarlo. Entonces nacen toda esta seguidilla de miedos que son infinitos. Miedo a que me puedo caer, a lo que dices tú, que es como, es que si pasa esto, es que si pasa esto otro. Entonces, claro, ahí uno se pierde. Entonces empezáis a darle poder a todo lo de afuera, a todo lo que puede suceder, cuando en realidad, si estuviéramos conectados con nuestra naturaleza de ser, seríamos menos antinatura, que es como lo que hoy día nos está pasando. Es que con todos estos miedos y con todo lo que tú estás hablando, como de ponerlo afuera y no como estar centrado en nosotros y todo, me pasa que mi cuerpo me empieza a hablar, ¿cachai? O sea, me empiezan a sudar las manos, el corazón me empieza como con taquicardia, y yo digo, ¿pero por qué? Si yo dentro de todo trato de pensar que el easy me está haciendo mal, como tratar de eliminarlo, pero me empiezan a pasar cosas corporales que yo tampoco puedo controlar, o sea, no controlo ni el miedo, ni lo corporal que me está pasando, po. Claro, porque el cuerpo te va a responder. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos que era primero cuerpo-mente y dijimos que estaban súper conectados? Entonces, claro, ahí hay una respuesta biológica que tu cuerpo te está mostrando y es una respuesta instintiva y tu cuerpo está efectivamente haciendo lo que tiene que hacer, que es mostrándote este conflicto interno, que es esta rumiación mental de todo lo que te pueda estar pasando. Entonces queda la emoción queda capturada y lo que le llaman como los neurocientíficos es como le llaman un secuestro amigdalar.
Algunos le dicen secuestro emocional, otros le dicen secuestro mental. Y esto tiene un significado porque cuando nosotros tenemos esta reacción de miedo, acá en nuestro cerebro tenemos una zona que se llama la amígdala. Y la amígdala es la que regula y equilibra todas esas sensaciones, todas esas emociones. Entonces, cuando nosotros le estamos entregando esta creencia y le estamos dando poder, ahí es donde la amígdala captura esa emoción y lo que hace es que le manda una señal al hipocampo, que es el que tiene que ver con todas estas carpetas de memoria que uno tiene, y va a buscar al hipocampo todas las experiencias que uno ha tenido de miedo. Entonces, ¿por qué digo que queda capturado? Porque sentimos la emoción y nuestra mente rápidamente manda la señal y va a buscar. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? Este miedo es conocido, ¿dónde está? Entonces, vamos a capturar como esa carpetita de miedo, ponte tú del miedo a enfermarse, y va a buscar un evento en que yo me enfermé y lo pasé mal. Entonces, inmediatamente trae de esa carpeta la sensación y el cuerpo empieza a manifestarse y empieza a secretar el cortisol, la adrenalina, y ahí empieza toda esta sensación que dices tú, como de taquicardia, de que te sudan las manos, porque el cuerpo te lo va a mostrar de alguna manera. Oye, espérame, dos cositas, que ahí nos están hablando de algunos miedos que tienen como de no poder ayudar a los hijos o miedos a dormir, pero acá yo te estoy entendiendo que cuando me va a pasar un miedo, yo voy a mis recuerdos, me conecto con algún miedo similar que he tenido en mi vida y ahí se me activan todas estas cuestiones. O sea, además de tener un miedo real y un miedo psicológico, el miedo psicológico también se puede separar en dos, como en qué tan real puede ser ese miedo porque me ha pasado, o qué tan real puede ser ese miedo que nunca me ha pasado, pero yo Claro. creo que me puede pasar. O sea, en alguna medida va a buscar ahí en todas tus carpetas, y estas carpetas me refiero a que son memorias incluso de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos. Va a ir a buscar esa memoria donde se generó ese miedo y te lo va a traer a ti, porque nosotros venimos con todo eso. O sea, nosotros no nacemos en blanco, traemos todo esto. Traumas o situaciones que vivieron nuestros ancestros. Entonces lo tenemos incorporado. Entonces va a ir a buscar esa emoción en particular, dónde se gatilló y te lo va a traer. Pero como todo esto es inconsciente, nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a detectar. Y como te decía, a nosotros no nos educan en aspectos emocionales, no nos educan en aspectos psicológicos. Toda la educación está focalizada al tener, a la competencia, al sobrevivir. Entonces, si tú te fijas, toda la educación que nosotros tenemos está puesta en lo material, en lo que está afuera. Entonces, a nosotros no nos enseñan como esta parte de conexión espiritual con uno y que hay una divinidad mayor que es la que maneja todo esto, y nosotros perdemos esa naturaleza. Nos hacen creer que estamos conscientes, pero en realidad somos el 90% inconscientes. Ahí ponte tú, dicen memoria transgeneracional. Sí, efectivamente, eso es. Entonces, claro, Sí, es difícil de Ya, controlarlo, pero en la medida en que uno se pueda educar y pueda comprenderlo, desde ahí uno empieza a regular, empieza a modular esta emoción, que va a salir sí o sí, porque es difícil que uno no sienta miedo. Siempre va a haber un gatillante, pero justamente es porque estamos aquí para aprender, para evolucionar, y se nos tienen que presentar todas estas cosas. es súper interesante eso de lo transgeneracional, porque uno cree que los miedos uno los tiene como desde nuestras experiencias. Y como bien dice Lidia, que nosotros tenemos grabado en nuestros genes muchos miedos y muchas como, digámosle, creencias por ahora, pero es información importante. Por ejemplo, una persona está
en la selva y se topa con un leopardo, si tu familia o tus ancestros nunca tuvieron ninguna relación con el leopardo, lo más probable es que tú no le tengas miedo. Pero si en tu familia hubo alguna experiencia y le pasó algo, o tuvo alguna relación que le dio mucho susto con eso, a ti te va a dar susto y te va a dar miedo. Eso pasa mucho en el sur con los pumas, por ejemplo. El puma no le hace nada a nadie, pero los viejos y las viejas van y le tienen terror porque en algún minuto de sus vidas les pasó algo. En cambio nosotros, quizás cuando vemos un puma, no nos acercamos tanto, pero no nos atemoriza de una manera tan grande. Y también que tiene que ver con el temor, no es solamente que nos daña a nosotros, y lo voy a unir un poco con lo que decía este miedo hacia lo que le pueda pasar a los hijos. El miedo no es solamente a uno, que nos pase algo a nosotros, sino que le pase a alguien como que tiene en tus brazos, pía, o a alguien que uno quiere, o a esa persona especial, o a nuestros padres. O sea, uno mismo no quiere que los papás se mueran, po. Nos da miedo, y ocupamos muchas veces esa palabra, más que nos da tristeza, no, me da miedo estar que mi papá se muera, me da miedo que mi mamá se muera, me da miedo que no esté, porque nos genera algo el otro, esa ausencia. Pero ese miedo también es súper mental y psicológico, y uno puede transformarlo, como bien dice la Liz, que en el fondo a nosotros no nos enseñaron a ver desde lo espiritual. Uno tiene que comprender que todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar de existir en este plano tarde o temprano, y eso uno lo tiene que transformar y empezar a mirar desde otra parte. Cumplió con su misión, ya vivió, qué rico. Uno en los funerales, por ejemplo, que nos toca de nuestros abuelos, uno debería decir, pucha, el viejo vivió todo lo que tenía que vivir, qué rico, feliz. Uno debería incluso, no sé, una fiesta, pero celebrar con honor ese tipo de cosas. Nosotros lo hacemos con una celebración desde la tristeza y el miedo, y el llanto, no desde la felicidad y el decir, qué rico, pasó a otra vida, pasó a otro momento. Ya todas esas cosas cambian. Claro, porque además, como decían ustedes, es como que hay un miedo permanente, es como un miedo a lo que está pasando, un miedo a lo que puede pasar, pero un miedo también al vacío, un miedo a arraizarse, un miedo, o sea, como que de verdad eh, hay un estudio que dice que la gente no saca su mayor potencial por miedo. Y, y ese miedo que te paraliza, Seba, ¿tú tenías alguna estadística como más o menos cuál de las tres acciones uno toma enfrente del miedo, más o menos? Porque desde mi punto de vista, como que el miedo más que nada paraliza ante otras cosas, ante las otras dos acciones, Es que es o puede relativo, ser muy relativo como es de una muy manera... relativo al miedo que tú tengas. Porque, por ejemplo, te lo voy a poner de los dos tipos de miedo. Una persona que no tiene conocimientos de un león en la sabana, te vaya a topar con el león, y esa persona, si no sabe lo que es el león, puede ir y acercarse inocentemente, y no se va a congelar, no va a huir, ni siquiera, ni va a atacarlo. Pero nosotros, que sí tenemos ciertas ideas, lo más probable es que salgáis arrancando, ¿cachai? Si es que te ves acorralado, vas a ir y lo vas a enfrentar. Y si es que te pilló de sorpresa, te vas a congelar. Entonces, ¿me entendí? No puede haber una forma de decir, en general las personas toman esta decisión, porque dependiendo de la situación, en el contexto, con cada cosa que pase, eh, el, el ser humano responde de distintas maneras. Entonces, no puede haber una estadística. Ya. Claro, son percepciones, o sea, porque para mí, por ejemplo, el mayor miedo como que paraliza. Lo que sí, bueno, igual es importante Sí, de todo esto que tú también estabas hablando, el miedo es algo constante dentro de nuestra vida moderna. Nosotros no nos podemos olvidar, y yo creo que nos olvidamos muchas veces para tratar de seguir la vida, que hace 2 años nos llenaron de miedo. Vivimos un momento terrible, en donde nos encerraron con la palabra miedo, nos obligaron a ocupar la mascarilla con la palabra miedo,
nos obligaron a pincharnos con la palabra miedo, nos hicieron muchas cosas a través del miedo, y el miedo a mucha gente la paralizó, a mucha gente no supo qué hacer, mucha gente también reaccionó de manera muy violenta, para adentro y para afuera. Y todo ese miedo que nosotros recibimos a través de un medio de comunicación, o los medios de comunicación, a través de personas del poder que, pongámosle, que querían lo mejor para nosotros, nos controló, y el miedo nos controla. Y eso tenemos que tener harto cuidado y darle como el significado real. El miedo es muy bueno porque te permite sobrevivir, pero el miedo, cuando te lo meten en la cabeza, ya no es algo tan positivo. No te puede, el miedo, por ejemplo... ¿Qué? Me dejaste la, porque me hice un clic así heavy, porque finalmente uno manipula a través del miedo, y con los niños, uno como papá también manipula caleta a través del miedo, po. Y ahí uno les genera toda esta creencia del miedo, en verdad, desde chico. Es como, si no haces no sé qué tal cosa, va a pasar tal cosa. Es como broma, que en verdad que todo siempre se está como transando Piensa, en el torno al miedo. viejo del saco, los monstruos del debajo de la cama, y una serie de mitos, de leyendas. O sea, en el campo, ¿cómo mantenían a las personas más o menos controladas? Con los mitos y las leyendas. Acá nosotros, con el mito del viejo del saco, si no te comes toda la comida, miedo. Tú le estás generando miedo al pobre cabro chico. Entonces... El miedo hoy, el 2023, es un arma de dominio de poder. Que hey, porque desde el poder nos dominan a nosotros, pero nosotros como unitarios, personas individuales, también dominamos En a nuestra abajo en base familia, en nuestra al familia sí, poder. pues, y en nuestras parejas también, y nuestros amigos también. Las parejas se tienden, por ejemplo, eso, te voy a dejar. Ya, ¿qué es lo que crees que genera esa palabra? El otro. Estás manipulando Manipulando desde el desde el miedo. miedo. O te voy a sacar la chucha a un amigo. Sorry que lo diga así, pero Oye, te va a dar miedo y no lo vaya a hacer. Es miedo. es que fue como que me hizo un clic así heavy el pensar que en verdad, o sea, el poder, el poder es en base al miedo, pues ya dejó de ser el poder en base a solo manipulación, sino que también tiene un gran, ¿cómo se dice? Cuando hay un gran porcentaje de miedo involucrado, que al final vamos a estar viviendo siempre en base al miedo. Pero díganme que esto también, por ahí decían que la inteligencia emocional, díganme que esto a través de la inteligencia emocional también uno lo puede empezar como ahí a disuadir, a observar, o que Sí, se pueda hacer algo con sí, eso, se pueden hacer tipo, cosas, pero son muy personales, y uno tiene que tomarlo desde el individuo, lo puedes llevar hacia tu colectivo más pequeño, la familia, pero hasta ahí llegan nuestras responsabilidades, porque tú no puedes no generar. Hoy día, mira, hay algo que en filosofía política se usa harto, que es el miedo o la seguridad, o finalmente el control. Entonces, a ti van y dicen, nosotros caímos durante toda la pandemia en pos de nuestra seguridad por el miedo, porque ellos nunca hablaron de miedo. Ellos hablaron, nosotros queremos que tú estés seguro, por eso nosotros queremos que te quedes en la casa, por eso nosotros, pero por detrás, por los medios de comunicación, se están muriendo tantas personas, se está pasando esto es lo que está generando. Entonces, con esa música. hay todo un contexto que te ayuda a mantener el control poblacional, y eso hoy día, y por eso yo voy a decir algo que no es tan... Por eso uno deja de ver tele, por ejemplo, porque uno conecta y sabe que si yo estoy viendo las noticias y estoy viendo, primera noticia, el atraco de no sé qué, segunda noticia, encontraron degollado a no sé qué, a no sé quién, tercera noticia, se murió un niño en un hospital. Cuarta noticia, están invadiendo no sé qué. Quinta noticia, los X hicieron un atentado terrorista. Los miles de
de personas están llegando a Chile sin control. Pero sí, Una hora, sí, una no hora hay de buenas miedo. noticias ya en las noticias. Una hora de miedo y que da lo mismo, quizás tú no agarraste con los 10 miedos que te dieron, agarraste con uno. Y ese uno te controla. Por eso uno dice, ¿sabéis qué? Uno personalmente toma la decisión, no más información, solamente tomo la información que yo creo necesitar y punto. Me, me está diciendo lo mismo Patricio. Sí, pues ahí el 90% son malas Yo noticias, me acuerdo que cuando no, éramos chicos puros las dichos noticias de eran la mucho más televisión. positivas y uno encontraba de otra manera las cosas. Hoy día de verdad las noticias y todo, incluso hasta las series son puras cosas malas. No hay nada muy positivo, todo te genera un miedo a... Bueno, cuando yo me di cuenta de eso, también dejé ver series, porque estábamos súper enganchados, ponte tú, con las series estas mexicanas españolas de matanzas y de narcos y no sé qué, y la cuestión, y después dije que y que en verdad todo eso igual te empieza a generar una cuestión como en base al negativo, como en base a lo malo, como en base al miedo, al poder, a la manipulación y al control, pues. Profe, ayúdenos a No, o sea, dilucidar eh, esto. ¿Te puedo decir profe o no, no? ¿Te puedo decir profe o no? Te digo Liz no. mejor. Tú sabes que Mira, somos súper claro, por ahí hablaron de la inteligencia emocional. Es verdad, nosotros no tenemos herramientas para, para enfrentarnos a todo lo que se nos expone afuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Es como cultivar nuestro mundo interior. Es como uno tiene la decisión de qué dejo entrar y qué no, qué creencias quiero tener, qué quiero cultivar, qué es lo que quiero hacer conmigo, con mi mente, con mi cuerpo. Entonces es una decisión tan personal porque afuera se va a presentar todo igual, de la misma manera, pero la decisión es propia. Entonces, en definitiva, es como, ¿qué hago yo y cómo me responsabilizo? Si yo sé que hay una ignorancia en cuanto a lo emocional, ¿qué hago yo para contribuirme en este aprendizaje? Entonces, finalmente, claro, afuera puede pasar de todo, pero siempre la responsabilidad está en uno. Entonces, como les decía, nosotros, en definitiva, todo lo que nos muestran nos genera una confusión y esa confusión mental se transforma en inseguridad. Entonces, si nosotros permitimos que esa inseguridad y esa confusión quede sin que hagamos nada, va a seguir pasando exactamente lo mismo. Entonces, de ti depende que tú tomes la decisión de tener herramientas, de decir, bueno, si esto en realidad es parte de la inteligencia emocional, entonces yo tengo que evitar los extremos también. Si yo veo que afuera me están mostrando solo, no sé, por decirte, asaltos, bueno, tienes que hacerte la pregunta, bueno, ¿eso yo lo veo realmente todos los días? O sea, yo tomo la decisión, quiero realmente dejarme controlar, porque claro, mucho se puede hablar del control de masa, pero ¿tú quieres ser parte de la masa? Entonces, yo creo que eso es lo importante, o sea, como que tú cultives tu propia confianza, que tú mantengas tu salud emocional. En definitiva, afuera va a estar siempre. Entonces, las herramientas Claro, porque esas cosas no van a dejar no de van a pasar dejar de y ellos, pasar. y quien sea te las va a mostrar y todo. Entonces, a uno se le olvida, por eso te decía que a uno se desconecta tanto que uno se le olvida como en esta naturaleza espiritual que uno tiene y que estamos llenos de ideología, de una cultura. Entonces, lo mismo que hablábamos de la muerte, que es como, ya, cuando te ponen fecha de vencimiento, mal, jodiste, o sea, ya te entregaste. Pero en realidad, ¿por qué no nosotros no analizamos como, sí, bueno, en esta vida estoy de paso? Y mientras esté de paso, trato de hacer lo mejor posible conmigo, trato de hacer lo mejor posible con otros. O sea, no te digo que uno tiene que ser perfecto porque nunca lo va a hacer, porque estamos aquí justamente para aprender de nosotros y de los demás.
Pero las ideologías, las creencias, la cultura, que hace que estos temas no se hablen y uno termina reprimiéndolos. Y en realidad cuando uno lo reprime, uno lo rechaza. Entonces, como no hablemos de la muerte, no, que en este Mm, minuto, ¿qué es más importante cuando alguien se muere? La ceremonia. Es como no, quedemos bien con toda la gente que va, mm, porque hay que estar como dignos para la ceremonia. Entonces ahí hay una desconexión de la mm. naturaleza. Entonces, como decía Sebastián, ¿por qué mejor no transformamos nuestro pensamiento? ¿Por qué no transformamos esas creencias que traemos? Ok, ya las tenemos, pero hagamos algo también, pues si depende de nosotros. Lo mismo que hablábamos del alimento. ¿Con qué te nutres tú? ¿Quién toma la decisión? Claro, Entonces, como, ya, ok, yo le claro. voy a dar más potencia a todos estos, podrían ser, pero están sucediendo, Claro. entonces uno polariza en Hoy, definitiva. es que yo creo que lo que acabáis de decir es súper importante, así como, ¿qué tan real es el miedo que yo en este momento estoy teniendo? ¿Es tan real porque de verdad me ha pasado? ¿O es tan real porque yo creo que es catastrófico? Y de ahí cuando yo tomo la decisión de mirar este miedo desde otro punto de vista y atravesarlo, enfrentarlo, o lo que sea, lo que pasa con el miedo, empiezan a pasar estas otras cosas que el Seba también comentó, que te empiezan a aparecer otras emociones que van asociadas con el miedo, pero porque ya o asumiste el miedo, o traspasaste el miedo, o algo te pasó con ese miedo, ¿o no? Sí, pues efectivamente es así, o sea, tú eh, haces supuestos en tu mente. Entonces, como que tú creas tus propias imágenes. Ponte tú, no sé, que estaba pensando recién como en un miedo que, no sé, que yo tenga. Ponte tú, no sé, yo le tengo miedo a un incendio y que yo esté ahí como justo y que no pueda salir. Entonces, ¿te imaginas si yo estuviera siempre potenciando eso? Si yo estuviera siempre pensando que, no sé, algo se va a incendiar. Entonces, en definitiva es como, ¿cómo lo creo yo también? Por eso te digo, al final es todo como responsabilidad de uno, como uno también le da fuerza a eso, y le da fuerza a lo de afuera, y le da fuerza a las creencias, y le da fuerza. Entonces, es como, hay que preguntarse nomás, como, ya, ok, todos esos supuestos que yo tengo, ¿qué factibilidad hay de que realmente sucedan como yo lo estoy pensando? No hay. Y de ahí finalmente tomar una decisión de salir de ahí y dejar de Exactamente, tener pues ese entonces ahí está pensamiento como también, de los que se exacto, puedan. mira, y dice, tanto pensarlo uno se bloquea. Efectivamente, el cerebro se bloquea y por eso yo les hablaba como como que se atrapa como uno en esta emoción y como estás atrapado, no te permite pensar de manera clara y por eso crea la confusión. Y al crear esa confusión, te crea la inseguridad. Entonces, en la medida que tú desbloqueas y permites que tu mente pueda avanzar, vas a pensar de una manera eh, como más sana. Ahí no alcancé a leer un comentario que decían algo del bloqueo. Es que dice, pienso que tenemos dos opciones, o me bloqueo o salgo adelante. Pero según lo que decía Sebastián, igual son tres, po. O me bloqueo, o salgo O atado. adelante, O la peleo. o... Ay, ah, claro, claro. Oye, hay alguien que nos esté mirando que nos quiera contar algún miedo para ver si los podemos ayudar como a salir un poco de ese miedo en base a un poco a lo que estamos conversando? Porque yo lo encuentro súper interesante. Por ejemplo, no sé, tú nos acabas de exponer tu miedo a los incendios. Yo también, pues esta semana tuve caleta de miedo de que Cristian manejara en carretera de noche. ¿Cómo de repente salís también de ese miedo que en verdad te tiene rumiando ahí todo el rato, pensando en la cuestión, dándole vuelta, si está en un edificio, si viene el incendio, cómo lo hago, por dónde salgo, dónde está la escalera, ¿cachai? Como miedo al rechazo y al abandono.
Ese, Sí, sí, ese, esos son miedos súper potente. súper profundos porque vienen y también son creados de lo mismo que estaban conversando ustedes, pues desde la infancia. Es como cuántas veces fuimos rechazados, cuántas veces fuimos abandonados, entonces, y abandonados por uno mismo también. Entonces, en definitiva, cada vez que revives esa experiencia, vas a buscar a esta carpetita del hipocampo y buscas, atrapas esa experiencia y la reemplazas con una experiencia actual. Entonces tu cabecita lo asimila. Yo, yo debo reconocer que en mi proceso de coaching y en mi proceso transpersonal de crecimiento que he estado teniendo, mi, mi talón de Aquiles fue el miedo al rechazo y al abandono, por mi historia, de ahí algún día se les puedo explicar, pero yo lo daba vuelta con la autoexigencia Mm. y con el perfeccionismo, ¿cachai? Porque yo me tenía que validar todo el rato al frente a mis hijos, a mi marido, a mis amigos, todo el rato yo me tenía que validar en base a la autoexigencia, que todo fuera perfecto solo porque yo había tenido un rechazo y un abandono cuando yo era chica. Por lo tanto, yo hoy día me tenía que seguir validando, así como en ese momento que fui rechazada cuando chica, yo me trataba de validar para que no me rechazaran. Y fue impactante, en verdad, poder como coacharme, terapiarme ese miedo al rechazo y al abandono, porque ay, solté una mochila muy grande finalmente cuando lo logré atravesar, lo logré mirar. No digo que lo tengo absolutamente masticado ni nada, y yo creo que es lo mismo que me pasa cuando me vienen los miedos. Yo creo que siguen siendo parte más que nada del abandono, y el miedo que Cristian maneja en carretera, claramente es el miedo que se va a morir, pero es que me vaya a abandonar, Es lo ¿cachai? mismo, claro. Oye, bueno, Igual es heavy. Mira, y hay otro comentario que dice, ¿será que la educación estatal está mal enfocada porque no hay educación emocional? Entonces no hay una base, es un gran lo que pasa vacío. ahí, Es que hay es una cosa heavy. súper importante con respecto a eso, porque nosotros tuvimos, la Pía y yo estuvimos en el mismo colegio. Nosotros tuvimos educación emocional y bastante buena, porque en los colegios se preocupaban de que los valores familiares se mantuvieran. De hecho, hasta si te pudiese acordar, no voy a decir el nombre del colegio, pero ¿te acordáis que nos hacían cantar los valores de la vida? El verde, rojo. Ya, Los si de alguna colores, manera sí. va en eso. Eso puede ser una experiencia, quizás desde el punto de vista de un colegio privado, en donde tuvimos la suerte de hacer ciertas cosas. Pero fíjate que te lo voy a llevar a otro lado, en donde los jesuitas y las iglesias tomaron el control de muchos colegios durante muchas cientos de años. La espiritualidad y la educación emocional estaba ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos este problema porque se nos sacó la fe. Al Estado se le sacó la fe, al colegio se le sacó la fe. Mm, Por más bien o mal, ojo, yo aquí no quiero decir nada contra o a favor de la iglesia, de cual sea, pero al momento de haber sacado las iglesias o la fe de nuestra educación para no vincularla, se nos acabó la emocionalidad, porque a nosotros se nos enseñaba que cuida al prójimo como a ti mismo, por lo tanto uno nunca se le iba a ocurrir hacerle daño a otro porque no te ibas a hacer daño a ti. claro, Y eso es educación emocional. claro. El problema es que hoy día le ponemos un nombre, hoy día le ponemos otras características, pero se nos fue la fe. Claro, Un estigma, hoy día se po. nos fue toda la fe completa. Esa fe al ser humano que es bondadoso, que es bueno, que es valioso, que es merecedor de algo mejor, que puede ser pecador y los pecados también que son malos. Que ojo, no tiene nada de malo decir, oiga, ¿sabe qué? Matar es un pecado, pero se nos desvinculó de eso. Ahí tenemos la primera Mm, desvinculación donde el Estado dice, no, nosotros vamos a enseñar matemáticas, lenguaje, ciencias, puras cosas cognitivas que se les da a las personas y nada más. Nada, Exitismo, po. claro, nada más. ¿Y dónde quedó el corazón? ¿Dónde quedó nuestra fe? ¿Dónde quedó nuestro saber ancestral, por último? Para llevarlo a todo ámbito. Tiene que ver con todo esto. Entonces, si
nosotros no nos conectamos desde la fe, desde el amor, desde la emoción del corazón con las personas y con todo lo que nos rodea, vamos a dejar o sea, nunca vamos a poder conectar. El Estado se desconectó hace muchos años. Es nuestro deber como individuo conectarnos. Uno es un enchufe que puede ayudar a otros a enchufarnos a este gran universo finalmente. Bueno, lo que hemos estado hablando desde nuestros inicios debajo del árbol, siempre es estar en coherencia en 4 ámbitos, po, que es lo mental, Y ya. mente, cuerpo, alma y corazón, po, ¿cachai? Y un poco lo que tú estabas diciendo recién, la educación hoy en día está súper enfocada en alimentarnos la cabeza, la mente, Bueno, ahí todo el rato, mente, mental, 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 mental. Entonces está llevando toda tu energía a la mente, pero ¿qué pasa con los otros 3 ámbitos que debiésemos en verdad alimentar y eh, ordenar para tenerlos en coherencia con nosotros mismos, po? En vivir en coherencia no existen, po, no existen, o sea, todo se fue a las pailas por dejar todo esto mental ahí bien ¿Se atado. imaginan ustedes cómo sería uno si realmente tuviera una convicción, así pero ya real, de una visión espiritual y de que en realidad somos más que un cuerpo, somos más que materia? ¿Se imaginan cómo seríamos nosotros si realmente tuviéramos esa convicción? Si dejáramos como todo el ego atrás, como de la pérdida, de que me tienen que aceptar, ¿por qué me van a rechazar? Te pueden rechazar, ¿por qué no? ¿Te imaginas si realmente tuviéramos una convicción de ese aspecto espiritual? No tendríamos miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te rechazan? No pasa nada. ¿Qué pasa si alguien se va? No Yo me pasa nada. emociono un poco, me emociona un poco lo que estáis hablando porque lo veo mucho en este pequeñín que duerme acá en mis brazos, desde un día que me dijo mamá, yo me quiero acostar a dormir porque no es para que nuestras almas jueguen. Y te juro que yo cada vez que lo veo a él, lo veo tan conectado como con su alma y todo, que por eso yo creo que el Martín no tiene miedo. Por eso yo creo que el Martín es tan libre en muchas cosas, pero también le trae problemas en esta sociedad en la que estamos viviendo porque hay mucha gente que no lo entiende, ¿cachai? Pero él desde esa inocencia y desde esa libertad de poder vivir con el alma, es, es el ser que es, pero que igual que es heavy tener que enfrentarse a una sociedad que está Pero tan ¿sabes lo que pasa? Que mentalizada. cuando tú tienes real convicción, a ti no te importa. Porque, claro, Bueno, si yo veo que a él no le porque dejáis el ego importa. atrás, porque en definitiva estamos llenos de cosas como cosas útiles, como lo mismo. Estamos llenos de programación eh, que nos han traspasado culturalmente, que nos han pasado ideológicamente. Es como, ¿por qué tengo que llorar por una persona que deja su cuerpo y que es algo, un proceso súper natural y que evoluciona para estar en otro tránsito? ¿Por qué yo debería impedir eso? ¿Por qué yo Claro. debería llorarlo? Si en realidad debería, no sé, valorar todo lo que uno pudo compartir, la enseñanza y todo lo que uno pudo estar con esa persona en este plano físico. Es desde el ego. Como decían por ahí, como que la muerte Exacto. es parte de la La vida. muerte es parte de la vida, pero ¿qué pasa? Que uno rechaza todos esos temas. Entonces uno no los enfrenta Mm. como el Sebastián decía, como desde la inocencia, desde el verdadero amor. Entonces, por eso yo hago la pregunta, ¿se imaginan cómo sería vivir con una convicción real de que en realidad no somos solo este cuerpo, sino que somos algo más? Oye, de los que nos están viendo ahora, ¿alguno siente eso? ¿O se siente muy arraigado como lo terrenal, a los miedos y muy atrapado bueno,
no sé si alguien nos quiere como compartir un poco su experiencia, pero, o del otro lado, alguien se siente también como con esta convicción absoluta de poder vivir en el ser, de poder vivir como con esta alma espiritual ahí bien, bien, con harta convicción. Si nos quieren contar también, se los dejo Es súper súper abiertos. difícil tener esa convicción porque nosotros tenemos una programación muy arraigada. Lo que le pasa a tu hijo es que él está en la inocencia pura y está ahí educándolo desde la inocencia, desde la naturaleza. Nosotros fuimos educados desde una estructura rígida, fría, eh, Mm, matriarcal, patriarcal, porque aquí no creo que haya solo una, mm, donde el Estado mm. y un ser social, todo esto que significa para nosotros los chilenos o un brasilero, los argentinos, entonces estamos estructurados demasiado fuerte. Los niños tienen esa posibilidad de vivir desde el alma porque tienen la inocencia sin tanto ego, sin tanto miedo, porque nosotros mismos cuando vamos creciendo nos vamos llenando de miedo. Piensa que a su edad, a los 5 años, 8 años, 10 años, nos subíamos a los árboles sin temor. Hoy día, a los 20, te subía el árbol con cuidado. A los 30, ay, quizás no me Claro. subo y me subo en una escalera. A los 40, no, mejor no me subo. A los 50, 60, ya ni pensar, el árbol dejó de No, existir. Claro. porque si me caigo, ¿cachai? Porque si me caigo me voy a Entonces, quebrar, pues y ahí viene el easy. Y si me caigo, y si me quiebro, entonces y si, ¿qué es pasa? muy difícil. Ahora, yo solamente quiero complementar una cosa para explicar el por qué hice también la intro de una manera. Y para poder dar un ejemplo útil para ver cómo conectar y solucionar esto. El miedo nos genera un bloqueo en el prefrontal. Ese prefrontal se nos cierra y nos lleva a algo más natural en donde reaccionamos visceralmente, no solamente con nuestras creencias propias o las respuestas que nos enseñaron, sino que eliminamos muchas de las cosas, o sea, de las ideas que debiésemos tener positivamente. Y nos vamos a la culpa y a la vergüenza. Y aquí quiero dejar súper claro algo, porque el miedo a algo, sobre todo los miedos sociales, y esto lo podemos llevar al particular después, pero en lo global, para que se entienda y no tope a nadie. En lo global, el calentamiento global, por ejemplo. Nosotros podemos verlo desde la culpa o desde la vergüenza. Qué miedo, estamos dejando la cagada en el mundo, vamos a tener que o sea, tener las consecuencias de nuestros actos. Podemos sentirnos culpables y decir, ay, sí, tenemos que hacer algo y puta, o sea, hay tantas frases como deberíamos ser menos en el mundo. Y empezamos a generar culpas con soluciones bastante poco, desde la víctima, de hecho, para hacerlo más claro, desde la víctima. Y la vergüenza, que Mm, es un atributo que nosotros en el oriente se lleva más, en el occidente nosotros somos muy culposos, el oriental va y dice, a mí me da vergüenza, perdón, me voy a hacer cargo. Y ese hacer cargo es desde cómo voy a solucionar esto. No, ay, pucha, nos vamos a quedar sin planeta. No, ¿cómo voy a solucionar que nos vamos a quedar sin planeta? ¿Qué voy a hacer desde ahora yo? Entonces, los miedos tienen que ver un poquito de eso. ¿Qué es? Y se los voy a llevar en un particular que hablamos mucho, el miedo a la muerte. Puedo sentirme la culpa de, ay, mi abuelita se fue y yo no la pude decir que te quiero. Ah, mm, pucha, me da vergüenza. No le pude decir te quiero, pero se lo voy a decir en su tumba. No sé, mm, tontera. mm, Acto antes de cualquier cosa que pase. Vive la vida sin esas tonteras que culpa o vergüenza. Si tú quieres a tu abuelita, dile que la quieres. Cosa de que cuando pase listo. algo, no te arrepientas, no te sientas culpable ni avergonzado. Si no quieres que este mundo Claro, caiga, recicla, cuida, haz lo que queráis, pero haz algo, hazte cargo antes de la culpa o antes de la vergüenza. Porque ese miedo que nosotros tenemos nos llama a algo, a hacernos cargo, a hacernos responsables. claro. Entonces, al final del todo, el miedo es responsabilidad. El miedo nos llama a una acción, sea congelarse, huir o atacar, es una acción. Hazla consciente, genérala con amor, no ataques con rudeza.
Si necesitáis atacar, ataca desde el amor. Oye, a ver, para un poquito, déjame terminar este conflicto. O si quieres huir, oye, dame un poquito de tiempo. O si me quiero congelar, espérame. Que no te dé miedo, sobre todo en esta vida social que estamos inmersos, en donde la gran mayoría de nuestros miedos son mentales y muy de fantasía. Piensa antes, responsabilízate de tus actos, responsabilízate de todas las cosas que hagas y no hagas, porque así dejamos de lado el miedo. Las cosas nos pueden pasar, yo puedo atravesar la esquina de acá y me pueden atropellar. No le puedo tener miedo a eso, porque eso es fantasía. Si va a pasar algo, va a pasar. Oye, me encanta lo que dice, lo que Sí, dice Maya, y finalmente, me encanta porque, o sea, de verdad, yo lo encuentro tan conectado a eso porque yo también lo hago. Ella dice que cada vez que siente miedo, ella lo entrega a la fe y siempre se afirma en el amor y es automático cómo se desbloquea. Entonces, es verdad, cuando uno entrega, es como que tú te alejas como de ese egocentrismo, como decir, yo tengo el poder de solucionarlo. Es como, no tengo el poder de solucionarlo. Hay algo mucho más. Entonces, como, entrégalo, que se vaya, que entrégalo. Nosotros tenemos nuestra esencia dañada, no sabemos eh, lo maravilloso que hay en nuestro inconsciente. Tenemos un tesoro en el inconsciente y lo rescatamos muy poco, es muy maravilloso. poco. Entonces, es verdad, todo eso está reprimido, toda esta esencia espiritual está abandonada por todo lo material. Lo material es lo que nos llama, porque claro, nosotros somos seres materiales acá, pero esta esencia, esta alma, esto superior, deberíamos darle más poder. Deberíamos abandonar un poco el ego de por qué yo tengo por qué a mí, eh, no sé, por ejemplo, el ejemplo que decía Sebastián es como, ay, se murió mi abuelita y yo no alcancé a decirle, no sé, Mm, te amo. Es como, bueno, dilo igual. ¿Por qué tiene que ser como en lo físico? ¿Por qué hay que hacer un drama de eso? Si en definitiva uno, si realmente lo siente, uno lo puede hacer desde la espiritualidad, desde el amor. Uno puede decirle, abuelita, te amo, que tengas buen viaje, pero no, uno lo que hace es como lo busca desde el drama, desde ay, no, yo voy a sufrir porque no lo pude hacer. Entonces ahí, claro, volvemos de nuevo y nos desconectamos y vamos al ego. sí. Y todo el rato vamos al ego. Es como, no, es que a mí no me pueden hacer esto. No, es que nuestra esencia está Víctima. muy dañada. Muy dañada. Chiquillos, Finalmente el miedo es la sí, la víctima, gente el está miedo es muy la dañada. víctima de nosotros. Claro, Al sentir miedo nos sentimos víctima de algo y nosotros no somos víctimas de nada. tenemos una Sí, falsa personalidad y eso es lo que tiene estancada nuestra esencia. Y esa falsa personalidad es la que nosotros constantemente estamos nutriendo. Y la nutrimos también con todos estos roles que nosotros desempeñamos y que nos identificamos con esos roles. Entonces, ay, como yo soy abogada, yo tengo no sé, el poder de la palabra. Yo soy ingeniera, entonces soy sí, súper inteligente. claro, No sé, uno estudió psicología y no sé qué cosa, pero al final tenemos una falsa personalidad. Una falsa ok. personalidad. Chicas, se nos fue. Chiquillos, hemos llegado a la hora, no lo puedo creer, no lo puedo creer. De verdad que esto del miedo y de todas sus emociones en paralelo es un mundo que yo creo que sí o sí tenemos que seguir tocando. Es un tema súper, súper interesante. Eh, Voy a agradecer para después dejarle unos minutos a ustedes también para que se despidan. Me quiero despedir de todos los que pudieron compartir con nosotros. Hay gente que me estuvo escribiendo por interno y en el bloque que les puse la historia donde promocioné nuestro live.
y es increíble cómo el miedo por los otros nos afecta tanto que nos paraliza. Yo solo quiero entregar desde el amor y desde mi aprendizaje que el tomar las decisiones para salir de ese miedo solo está en uno, solo está en nosotros y no tenemos que darle más energía ni énfasis a lo que está afuera, sino que irnos para adentro y tomar la decisión desde la fe, desde el amor, desde la alma, desde el ser, para poder enfrentar todos nuestros miedos, porque así nos podemos liberar de muchas cosas también. Les agradezco a ustedes dos, les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros y les dejo la palabra para que se despidan. Yo solamente les quiero decir que conectémonos con nuestra esencia, el ego, tratemos como de mantenerlo ahí súper controlado porque de verdad que nos deja la embarrada. Invitarlos también a que visiten nuestra página de Academia Emociones, el Instagram, sacamos recién la revista, la 4ª edición, está muy interesante todo lo que escribimos ahí. Y bueno, estamos promocionando también el taller Crisálida, que es un taller muy bonito de conexión con uno, y empieza el 21 de junio, ¿cierto, Sebastián? Y tienen plazos hasta como para el 18, así que los cupos están ahí súper limitados, apúrense. Gracias, chiquillas. Fue un placer de miedo esta noche. Me encantó. Y ojalá, pucha, empecemos a tener fe. Igual yo cerré con la idea que cierra la Liz. Igual lo hablé desde el ego, porque es lo primero que uno tiene que empezar a trabajar. Las creencias están muy insertas y se nos olvidó la esencia de nuestra alma. De hecho, hoy día se habla del cuerpo y mente. El alma ya no se toca. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar nuestra mente y nuestras creencias para no sentir culpa y otras cosas, pero para conectar con la fe. Y la fe es inocente, no tiene bueno ni malo, es y punto. Ya querías, buenas noches, que descansen. Gracias a todos, que estén bien. Nos vemos la semana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Chao. jueves. Adiós.